Bienvenidos al Museo de las Culturas de Oaxaca. José Luis los quería saludar, el director de esta institución, y después ya damos comienzo a la sesión que modera Andrés Roldán. Sí, muchas gracias. Queridas compañeras y compañeros, quiero dar la más cordial bienvenida al Museo de las Culturas de Oaxaca en nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este museo abre sus puertas con mucho interés por los temas del Museo Reimaginado. En la sesión de apertura vimos el potencial que tiene este tipo de eventos tan importantes para todos quienes trabajamos en este tipo de museos. Así que no quiero decir más, simplemente están ustedes en su casa y espero que la sesión sea lo más provechosa para todos y para todas. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión. Vamos a tener una sesión muy especial en un lugar muy especial. José Luis me corrige si digo alguna imprecisión con lo que voy a contar, una curiosidad de este espacio. Este lugar, este escenario donde estamos, solían ser las cloacas del monasterio. Entonces imaginarán qué ocurría a través de los orificios que estaban allá, el agua. El agua fluía por debajo pues, de este escenario y bueno, ya está reconvertido en un hermoso auditorio en el que estamos. Entonces, muchas gracias José Luis por tenernos en este maravilloso escenario que sin duda alguna pues, vamos ahorita a poder conocer mucho más en detalle. Entremos en materia. Estamos aquí con 4 propuestas fantásticas de museos que han enfrentado el desafío de conectar a sus audiencias con la historia natural, con las ciencias naturales, con la ciencia per se, y armamos un variopinto panel. Tengo a mi derecha a Michael John Gorman de Biotopia en Múnich, en Alemania. Está Sebastián Bosch del Museo Gallardo en Rosario, en Argentina. Está Eduardo Santana del Museo de Ciencias Ambientales de Guadalajara y está Silvia Singer del Museo de la Economía en Ciudad de México. Entonces, arranquemos. Esta fue la idea del mundo natural durante 1000 años. En 1000 años, un señor gobernaba la gráfica desde el cielo, Dios arriba, y de ahí para abajo el mundo se organizó por arcángeles que gobernaban las leyes del universo, la humanidad en medio, pues teniendo que vivir un camino para poder sumarse a los que están encima. Las 2 primeras columnas son hombres y de ahí para abajo los animales debajo de los humanos, pájaros, aves, diferentes especies, que cuanto más abajo, pues sin duda alguna el nivel de conocimiento y privilegios era sin dudablemente distinto. Piensen que esto fue durante 1000 años y que en esencia fue lo que modeló este espacio en el que estamos. Piensen que este monasterio estuvo algunos siglos puesto en el centro de un lugar que ya vimos todos, toda la biodiversidad tan rica de geomorfología, de especies, de lenguas, de comunidades, estaban enmarcados por una única narrativa que resuelve el mundo de una manera simple. La humanidad enseñoreándose de la naturaleza bajo el gobierno, la observación del Señor que está arriba. En otras culturas se ha modelado esto distinto. En el budismo hay una rueda del samsara en donde todas las especies vivas se reciclan en diferentes cuerpos, pasando de un lado a otro y, digámoslo así, entendiendo ese mundo natural como el cumplimiento de una misión según la posición en donde estemos en la vida que vivamos y una cierta aceptación por esa condición como un gran proceso en donde todas las cosas cumplen un ciclo, una aproximación distinta de la naturaleza, pero que también enmarca cómo se organiza el mundo. Los animales aparecen allí como uno más, de donde están también los humanos en otros escenarios. Yo no sé si esto apunta o no apunta, pero finalmente están los animales de un lado, otras especies en otro lado, y así también se ha organizado el mundo históricamente. Occidente tuvo otro tipo de apreciaciones, una madre que nos alimenta, la madre natura, por ejemplo, la Atlanta Fugiens, que es un libro de alquimia de la Edad Media, tiene esta ilustración y hay varias semejantes, una Diana de Éfeso con múltiples senos proveyendo de vida a todos los seres vivos, o una referencia latinoamericana como la de la Pachamama, un diagrama hecho por Juan de Santa Cruz Pachacuti que trata de hacer su propio modelo de versión del mundo de una madre que nos alimenta. Todavía esa referencia está viva. El planeta es nuestra mamá
y nosotros somos unos hijos generalmente malvados que pues la agredimos, la afectamos. Basta ver la película Madre, no sé si la vieron, bueno, ya se me olvidó el director, que es una película que trata de hacer esta metáfora de la tierra como una madre y cómo la tratamos en una casa, interpretada por Jennifer Lawrence. Entonces, esa idea de ese ser femenino que es afectado, atacado, y bueno, esa evolución se da después de la colonia en la organización. Esta es una pintura que está en el Museo de Antioquia de Medellín, el cuadro fundacional de Antioquia y Medellín, de esos primeros arrieros post la colonia que tienen que ir a conquistar lo natural para dispersar la prole, levantar familias y dominar ese entorno natural al servicio de la familia. Este cuadro se llama Horizontes, es un cuadro de Medellín que da cuenta de esos arrieros que habitaron Antioquia y que seguramente escenas de estas las vivimos en toda América Latina después de la conquista, donde fue necesario ir a poblar entornos naturales y abrir, digámoslo así, camino en ese mundo nuevo en el que vivimos. Ese mundo nuevo, sin duda alguna, retrató este tipo de miedos y de impresiones. Lo silvestre, lo salvaje es una amenaza, es un peligro, lo natural, lo que llamamos la vida salvaje, pues enmarcó muchos de los cuentos que incluso hoy todavía muchos cuentan, Caperucita Roja y otros cuentos en donde todavía lo silvestre está por allá en un territorio amenazante. Basta por poner solo un ejemplo que en Colombia todavía se siguen matando las serpientes cada vez que se encuentran y que de alguna forma uno hace la reflexión de cómo los animales no tan carismáticos en su cara pueden sobrevivir a esto. De alguna manera las expediciones coreográficas que marcaron la visita de Europa con respecto al continente le dieron otra nueva dimensión a lo natural. Alexander von Humboldt recorrió toda América para describir ese mundo y hacernos entender la diversidad geográfica de la biodiversidad con unos descubridores que van recorriendo el paisaje, pintándolo, casi que toda una generación completa de artistas, de pintores que acompañaron a las expediciones, fueron haciendo esa descripción del mundo y que sin duda alguna ese fue como un buen sustento pues, para los museos posteriores de historia natural, hasta que llega un señor, Darwin, hace este hermoso dibujito en la evolución de las especies, que es el primer diagrama de la vida como un árbol, que de alguna forma articula a todos los seres vivos y que su versión más contemporánea y sofisticada es donde los seres humanos son apenas un pedacito de todo un ecosistema de animales y de especies y donde solo somos una especie que tiene una condición distinta en sus procesos evolutivos dentro de todo el océano de especies vivas que tenemos. Ese definió finalmente el modelo de los museos de historia natural. Esta es una foto del Smithsonian con todas las colecciones exhibidas y que quizás marcó todo el siglo XX con sus fantásticos dioramas, unas obras artísticas sorprendentes que hoy todavía están vigentes en, si no la mayoría, casi todos los museos de historia natural del mundo. Son el testimonio vivo de coger esa colección, ponerla dentro de un edificio y decirnos, esta es la vida que conocemos. En el caso de los museos de historia natural con colecciones no vivas, pero también zoológicos, acuarios, jardines botánicos, son colecciones vivas además de especies que están allí. Ha evolucionado mucho el concepto de los zoológicos y los acuarios y ya pues casi que se busca que sea el mismo zoológico un entorno natural donde los humanos van y no viceversa, ¿no? Los animales atrapados solo en ese entorno, digámoslo así, enmarcado de jaulas que fueron los zoológicos del siglo XIX. Ahora salto a otro tema rápido. Este es el modelo económico que ha marcado, digámoslo así, la historia del siglo XX. Casi todos los economistas entienden el mercado como ese sistema en donde se construyen las casas que generan el valor del dinero, que producen intereses y que las personas se endeudan para comprar las casas y los bienes y depositan su dinero en los bancos, que a su vez ellos reinvierten en otro tipo de procesos. Y esta es la ley del mercado, digámoslo así, que marca casi toda la teoría económica desde mediados del siglo XX y que sigue siendo el modelo que define aún hoy el éxito de los países. El PIB se hace bajo este modelo, se construye bajo la referencia de esto y lo que llama la atención es que sigue siendo el modelo que hoy tenemos y que no incluye por ningún lado el medio ambiente. El medio ambiente es parte del modelo económico y ya hay
teorías contemporáneas que están tratando de incorporarlo como una de las variables críticas del ciclo de generación de valor de las economías. Ahora, en el siglo XX han pasado cosas interesantes. Y este pues, es solo una referencia, hubo muchos otros fenómenos como la guerra de Vietnam, la ida del hombre a la luna. Quise usar esta referencia pues, de cómo en los años 60 las plantas alucinógenas como el peyote, la ayahuasca, los hongos, los psilocibines y, bueno, y otras más abrieron a una nueva generación una imaginación distinta para entender el mundo. Las experiencias alucinógenas de muchos. Bueno, por aquí cerquita creo que se enmarcó la historia de Juan Matús con los libros de Carlos Castaneda y bueno, y todas las fantasías y las ilusiones que se construyen en los años 60 se basan sobre esta idea de experimentar ese mundo que está todo interconectado y que produce imágenes oníricas en donde la vida está interconectada y todos estamos conectados y que despertó una especie de sensibilidad en donde de alguna manera nos conectamos distinto con ese mundo biológico y espiritual. Incluso creo yo que el Rey León es una combinación entre la psicodelia y el cristianismo, ¿cierto? Cuando el Rey León y Simba se van allá a mirar el horizonte y el Rey León le dice a su hijo, esto es todo el círculo de la vida, un ecosistema súper delicado que tenemos que cuidar, todas esas relaciones. Es una idea muy contemporánea, pero al mismo tiempo con una idea muy patriarcal también. Nosotros estamos encima de la escala y tenemos que cuidar, pues digámoslo así, todo esto. Entonces, de alguna forma, esas visiones también hicieron que desarrolláramos una simpatía distinta por los animales, y ha sido casi la narrativa de la conservación, ¿cierto? El animal peluche que es como tan tierno, tan bonito, tan querido, y que casi que han marcado muchas de las campañas de conservación de una gran cantidad de organizaciones ONG alrededor del mundo, ¿cierto? Y esto creo yo que ha creado, en mi opinión, una idea también un poquito distorsionada a partir de los queridos animales que tenemos que proteger para hablar del medio ambiente. Sin duda alguna han sido efectivas campañas para darle sentido a muchas de estas organizaciones, pero al mismo tiempo han llamado la atención solamente sobre algunos aspectos que tienen que ver con la conservación, pues porque entendemos que se quiere conectar al gran público con la conservación, pero no necesariamente eso da cuenta de otras realidades. Nosotros hemos tratado de hacer un esfuerzo desde Explora de que no todo tiene que ser peluche, pues también hay unos maravillosos animales que han sido infamemente perseguidos y que de alguna forma tenemos que también posicionarlos. En Colombia, como decía ahorita, se matan serpientes, zarigüeyas, murciélagos, cucarachas, ¿cierto? Y quién dijo que no podríamos decir también cosas innovadoras y creativas para dar cuenta de una diversidad mucho más rica sobre la cual nos podamos poner. Otros ejemplos son lo que tiene la Gran Galería de Evolución en París, que tiene una galería de animales extintos para llamar la atención sobre lo que ha desaparecido. Sin embargo, el medio ambiente es un problema mucho más grande. Este es un cerdo silvestre que es el mismo, que ya modificado tras muchas generaciones, es el que se come hoy todos los días y que hoy puede haber en galpones alrededor del mundo cerca de 7.000 millones de cerdos y más de 25 billones de gallinas, 25.000 millones de gallinas hay en este momento. Así que cuando hablamos de la vida silvestre, de la vida salvaje, ya tenemos una gran preocupación porque estamos hablando realmente de un porcentaje de la biomasa del planeta muy baja y realmente la gran biomasa está representada principalmente por animales domésticos para nuestro consumo. Entonces los problemas que tenemos en los números, en la percepción de la biodiversidad está distorsionada, sigue basándose en premisas un poco románticas y el problema es mucho más grande que eso. Entonces, bueno, esto está movilizando sin duda alguna el mundo. Ya hoy en día por primera vez se habla de cómo la dieta puede ser un factor para empezar a cambiar el balance de la biodiversidad en el planeta, porque realmente es un problema masivo y el planeta está cerca de no ser capaz ni siquiera de soportar todas esas especies que hemos domesticado pues, para poder llegar al consumo. Esta es una imagen final que es la teoría de la dona de Kate Bosworth, que es una primera aproximación de cómo el modelo económico debería organizarse, en donde los seres humanos, las necesidades humanas están concentradas en el centro, en el ciclo económico. Esto se llama el cielo ecológico, el techo ecológico, que debe estar limitado por las variables que pueden afectar la sostenibilidad en los temas más críticos: el cambio climático, la capa de ozono, la polución, la pérdida de biodiversidad, la conversión de la tierra, bueno, etcétera, son todas estas variables. Entonces ella propone un modelo económico
que exija que los indicadores que producen la vida humana, que permiten la vida humana, como la equidad social, la equidad de género, la construcción, las redes, la generación de energía, de agua, de comida, de salud, de educación, de ingresos, esté balanceada con los recursos naturales para crear un modelo económico que construya el valor de una manera distinta. Y esa es la urgencia entonces que tenemos que poner sobre la mesa sobre cómo los museos de ciencias deben llamar la atención no solo sobre los queridos animales, sino además sobre aspectos mucho más complejos que tienen que ver con la biodiversidad. Entonces dejo con esta última imagen, que pues fue nuestra última campaña, que a partir del incendio que hubo en Brasil este año, que fue la noticia global, dijimos, ¿cómo hacer que solo se queme la indiferencia y no simplemente los medios naturales que tenemos que conservar y que hacen parte de la vida? Entonces la sesión de hoy trata, bueno, y esta es una última foto ya de cariño extra, que es también una reflexión, es una rana que tenemos en el Parque Explora, y es una rana que es de la Sierra Nevada de Santa Marta, que está prácticamente condenada a desaparecer. Es una rana Telopus, se llama la rana chocolate, y esa rana solo existe en la Sierra Nevada de Santa Marta, y hoy probablemente nosotros somos el único programa que está enfocado solo en esa rana para conservarla. Entonces ahí hay un primer descubrimiento desde el punto de vista del museo. Quizás los museos y los zoológicos y los demás ya dejen de ser los lugares de exhibición para las comunidades, ya empiezan a dejar de serlo y se vuelvan quizás el backup de la vida, tal cual la conocemos. Y ese backup probablemente tengamos que empezar a pensar formas de decir, hay especies que ya hoy solamente serán viables en estado de cautiverio, ¿cierto? Dado que el retroceso ecosistémico que se está dando en ese lugar es tan crítico que puede ya realmente ser difícil sostener la vida allí. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Vamos a tener una conversación, cada una de estas prácticas da cuenta de diferentes aproximaciones de lo natural desde los museos para despertar la atención sobre diferentes aspectos, con diferentes visiones, y quiero invitar a los panelistas a que nos cuenten cada uno sus versiones. Entonces quiero darle la palabra a Michael John Gorman para que nos cuente del Museo Biotopia y cómo desde Biotopia se está construyendo su propia visión. Thank you, Andres, for that wonderful tour de force. It's wonderful to be here in Oaxaca. I am developing right now a new museum called Biotopia in Munich, which I will say a little bit about later on. But first I would like to ask you all a question. What is the single greatest challenge facing our generation? There are many potential candidates, right? Unfortunately. Who thinks it's climate change? Hands up. Yeah, so about a third of you. Plastic in the oceans? One person. Two. What about antibiotic-resistant bacteria? Oh, quite a few people, yeah. That's air pollution in our cities? It's a significant issue, but yeah, one or two. Artificial intelligence taking over our jobs? One. So as museum professionals, will artificial intelligence ever take our jobs? That's a good question. But I actually think there's a bigger challenge than all of these, and one that poses a more existential threat, and that is mass extinction. So I'm working right now in Germany. I come from Ireland, but I'm working in Germany. And in Germany, about a year and a half ago, it was first reported that more than 3/4 of the insects have disappeared in the last less than 30 years. So 3/4 by biomass. And this was from observations made by amateur scientists in the national parks in Germany, which have since been corroborated by others. This is not just happening in Germany. In North America, more than 30% of the birds have disappeared since 1970. So something's going on. What is it? Well, author Elizabeth Kolbert has suggested that we are living in the midst of the 6th mass extinction.
And for example, a couple of months ago, the IPBES, the UN organization, suggested that up to 1 million species are under threat of extinction. And you can see from this infographic that the situation is particularly bad, for example, for amphibians, which we heard about from Andres, who are at a far higher rate of extinction than others. So what's causing the 6th mass extinction? Well, perhaps you remember the 5th mass extinction, which happened when a large asteroid collided with the Yucatan Peninsula right here in Mexico about 65 million years ago and wiped out all of the dinosaurs, or at least those that did not become chickens and other birds. So right now, what's going on? Well, it's not just about Trump, but all of us, we are the asteroid, according to Elizabeth Colbert, that is colliding with the Earth to cause the 6th mass extinction. So humans are causing this. And how are we causing it? Well, one of the key reasons is through agriculture, and I'll come back to that. But first, I would like to show you, because I find that, personally, that artists have a powerful way to engage us with these themes, which are sometimes not so emotionally engaged by the sciences. So this is an artwork created by an artist called Daisy Ginsburg, which we commissioned for an exhibition that is on right now in New York in the Cooper Hewitt Museum of Design. And she brought back Sudan, the last northern white rhinoceros. So with the aid of artificial intelligence and with animation, they had observed this rhinoceros in a zoo in the Czech Republic, where he was kept before he was brought back to Africa, and they resuscitated the rhinoceros. So I'll give you a taste of that. If we can have the sound. Sonido. So I find this one powerful way to engage visitors to a museum with the concept of extinction. Another powerful way was created by the musician Bernie Krause. Bernie Krause is a musician who has spent about 40 years, or more than 40 years, traveling around the world and recording soundscapes to allow you to experience biodiversity through the ears. And here is a soundscape that he created. He was in the Osa Peninsula in Costa Rica, a place of great biodiversity, and he was there both before and after selective logging occurred. So selective logging is not taking all of the logs away, but just some of the logs from the forest. And he recorded the sound both before and after this. And I will play it now. And after. So it's a big difference, and if you saw a photograph before and after, it would hardly be changed. I think this allows one to connect in a very powerful way with the topic of biodiversity. So, as Bernie Krause's work suggests, deforestation is one of the key causes of this loss of biodiversity. So in 2017, a football field was deforested every second in the whole year. So just to give you a sense of how fast it's happening. And the example from what's going on in Amazonas right now is just one of the most visible examples. Andres talked about the question of domestic animals. So I have a little thought experiment for you. If you were to weigh all of the, on the one hand, the wild mammals and birds in the world, and on the other hand, all of the domestic animals and humans,
which do you think will be heavier? So who thinks that the wild animals, the wild mammals and birds would be heavier? Anybody? Just one or two? Who thinks that it would be more or less the same? And who thinks the domestic animals would be heavier? Domestic animals, yes. So, in fact, it turns out that 95% of all mammals and birds in the world are either humans or livestock. So pigs, cows, sheep, 95%. Only 5% are wild. It's an extraordinary thing. So we've turned the world into a gigantic farm, effectively, in the last years. What can we do about it? Well, there are some very ambitious projects. One of the most ambitious was developed by the biologist E.O. Wilson, and it's called the Half Earth Project. So E.O. Wilson is proposing that we dedicate half of the planet Earth, half of the land on Earth, into a giant conservation park to conserve wildlife. So it's a very ambitious project, and here is what Oaxaca looks like on the Half Earth Project, a place of great biodiversity. So this is one approach. It's an approach which has many interesting features, but it also, in a way, tends to diminish the connection between humans and nature. Another interesting idea is created by a person called Daniel Raven Ellison, who has proposed turning the whole of London into a national park city. So this idea that a city can be a national park with rangers and so on. A slightly more radical proposal is from George Church in Harvard University, who is proposing to bring back mammoths, to de-extinction, using CRISPR-Cas and genetic technologies to bring back species that have already disappeared, or at least hybrids of them. But I want to propose that a really important part of connecting with the biodiversity crash is around building empathy. How can we create empathy between humans and other species? And just to give my own personal awakening to the power of empathy happened back in 2005 when I was in Dublin and I organized a robot festival. And you can see me in the background here with a mushroom shirt, and there's a robot which is being driven by a very large cockroach, a Madagascan hissing cockroach. And we released this in an organic fruit market in Dublin. And we wanted to see which fruit it would go towards, whether it would go towards the mangoes or the oranges. And the interesting thing that happened was not which fruit the cockroach went towards, it was the reaction of the people in the market. So they were immediately concerned about the welfare of the cockroach. They wanted to know, is it okay? Is it comfortable in the little harness? And these were the exact same people who, if they'd seen this creature in their kitchen, you can imagine their reaction would have been very different. So the interesting thing, we were able to say that the cockroach is fine because it hisses very loudly when it's upset, so we could reassure them on that point. But that showed me that the power of empathy is very strong. If you create a context where people can experience empathy for other species, including insects, it has a great effect. And I believe that museums have an incredible power to create empathy. And particularly natural history museums. So this is the museum of my childhood in Dublin. It's called the Dead Zoo. And it's very much the 19th century natural history museum. But all around the world, people are trying to think, how can we reinvent the natural history museum at the moment? Natural history museums, and museums generally, have great benefits. They offer immersive experience. They offer embodied experience. They have long dwell times and large numbers of visitors from diverse backgrounds. But even more important, perhaps, museums have what Colleen Dillenschneider has called the superpower of trust. So she did research and compared museums to government agencies, to newspapers, and museums score outstandingly high in terms of the trust that they have from the public. So museums have a great resource. But how can we create museums that generate interspecies empathy? So that is our goal in Biotopia in Munich. We want to reconfigure the relationship between humans and the other species with whom we share the planet. We have an incredible location in Munich at the Nymphenburg Palace with 200 hectares of park and a botanic gardens with great biodiversity. And how are we going to do it? So we're looking to create empathy between humans and other species by focusing on the behaviors that connect us. So, for example, looking at eating, how plants eat,
how a snake perceives its prey with infrared vision, how all species sleep, how male seahorses give birth rather than females. But ultimately, we want the visitors to Biotopia to look at themselves differently as a result of this visit. So we talk about the stoner moment, the idea that you come out of the museum and you look at your hand and you say, my hand is amazing. No. Not sure if the translators will struggle with that. But I want to finish that we're living in right now, I believe, in a moment of hope. People are taking to the streets for biodiversity and for climate change. And we had a very positive example in Germany where 1.7 million people in Bavaria signed a petition to protect biodiversity, and it was called Save the Bees. And this led to new laws being introduced that put restrictions on pesticides and really transformed agriculture in this area. So there is a moment, I think, of hope that we have to seize as museums. And I think this is not just a task for natural history museums. Many of the examples that I showed already were from art museums and design museums. I think it's something we can all be involved with, and Biotopia is just part of the puzzle. But I would like to say to you, let's do it. Let's move from extinction to empathy. Thank you. Bueno, damos palabra a Sebastián Bosch, del Museo Gallardo. Hola, hola. Antes de comenzar con un breve desarrollo y para calmar todo tipo de ansiedades, quiero transmitirles la tranquilidad de que la naturaleza no está en peligro, no va a desaparecer. No hay ninguna acción que podamos hacer para que esto ocurra. Probablemente desaparezca la especie humana tal como lo vienen haciendo miles de especies que también son parte de la naturaleza. Pero la naturaleza se va a reconfigurar, sin museos y sin nosotros. Los museos modernos de ciencias naturales tenían como uno de sus objetivos principales mostrar las riquezas del Estado con una marcada intención ordenadora, propagandística y de dominio sobre lo natural, incluyendo aquí a poblaciones humanas. Andreas Huyssen, en su libro En busca del futuro perdido, hace referencia a los museos de historia natural, señalando que el nexo entre las operaciones de salvamento de los coleccionistas y el ejercicio de la fuerza bruta, del genocidio incluso, está palpablemente presente en las propias piezas expuestas. Son museos de cera de la otredad. Esto es nuestro, lo dominamos, lo ordenamos y lo ofrecemos a los visitantes, a algunos ciudadanos, en una vitrina, algunas veces en actitud de vida y otras descarnados. También era frecuente encontrar en estos museos un relato sobre los pueblos originarios asociado a un pasado arcaico, exótico y clausurado, imposibilitado de toda continuidad. Es natural imaginar estos espacios como lugares en donde las colecciones se ofrecen ordenadas solamente bajo un criterio taxonómico para que los visitantes puedan conocerlas y mediante estas representaciones de originales ausentes, enajenados de su esencia, se generen eslogan contemporáneos como conocer para proteger el mundo natural o salva al planeta. Baudrillard diría en este punto que museizar es justamente lo contrario a conservar, es matar, congelar, esterilizar, deshistorizar y descontextualizar. La museización simula lo real y al hacerlo contribuye a su agonía. Eso es todo. Cerremos los museos. Gracias. No, disculpen. Extrañemos. ¿Es la función de los museos de ciencias hoy la misma que en la modernidad? ¿Es posible desnaturalizar los museos de ciencias naturales? Museos, ciencias naturales y naturaleza, tres términos que merecen una nota de alcance. Los museos ya no son lo que eran,
las ciencias naturales y la naturaleza tampoco. Los museos ya no pueden definirse de modo genérico ante la enorme cantidad de diferencias y búsquedas que presentan. Han dejado de ser aparatos de la gubernamentalidad modernista para convertirse en algo que hoy aún estamos definiendo. Son mausoleos, talleres, basureros, arcas, organismos, templos, geografías, territorios, casas, espirales, centros culturales polivalentes. Según María Negroni, son espacios en clave donde se guarda una historia sin tiempo ni vida. Uno entra ahí para perderse, o mejor dicho, para hacer pervivir la ausencia. Y en algún punto son tantas cosas porque nos cuesta definirlos. Tanto que resulta mucho más prudente referirnos a el museo, a ese museo concreto que existe en un contexto determinado y determinante, con una colección determinada y con trabajadores que lo habitan y lo construyen. Las ciencias naturales han dejado de estar escindidas de las ciencias sociales y ambas de los contextos sociales, políticos, económicos y culturales. Las tipologías que modelaron la construcción de muchos de nuestros museos parecen estar perimidas por la simple razón de su incapacidad para describir un mundo que solo puede ser abordado desde la complejidad y la conjunción de diferentes saberes. La naturaleza, la entendamos como contenedora o por fuera de la humanidad, cambia desde antes de la aparición de esta, adaptándose de manera permanente a los grandes cataclismos, con un gran número de especies que desaparecen en cada uno de ellos. Claro que desde el inicio del Antropoceno y por fuera de estos grandes cambios, la pérdida de diversidad biológica se acelera por la actividad humana. Imaginemos. Bajo estos cambios, es lógico imaginar instituciones que trasciendan las tipologías, que sean capaces de ofrecer un nuevo universo de interpretaciones a los diferentes públicos. Si somos un poco más osados, podemos pensar en instituciones que construyan un universo de interpretaciones de los temas que nos convocan junto a diferentes colectivos para diferentes públicos. Esto ya lo imaginamos. Reimaginemos. Podemos pensar ahora en un museo que, además de lo descrito en el párrafo anterior, sea capaz de ampliar aún más la participación de otros colectivos y otros públicos bajo la perspectiva de un discurso crítico acerca de las problemáticas ambientales del territorio que lo contienen. Podemos pensar también, como propone el grupo Oblomov, en una ciencia más cultivada que introduzca en ella valores diferentes a la eficacia servil, el gigantismo, la automatización y la objetivación de las personas. En este sentido, la belleza, la sobriedad y el enriquecimiento del trabajo individual y colectivo son criterios de primer orden al momento de generar herramientas. También podemos generar programas de actividades que atiendan a una museología propositiva. Entonces, construimos narrativas desde una perspectiva crítica sobre temáticas que consideramos son un problema ambiental en el contexto de una crisis civilizatoria y proponemos algunas acciones concretas bajo la lógica de una museología propositiva. Un ejemplo de esto es el mercado agroecológico Vereda, que funciona en la puerta del Museo Gallardo, situado en el centro de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, en donde viven 1.200.000 personas, promoviendo de este modo el consumo de cercanía. Volvamos a extrañar. ¿Existe alguna posibilidad de pensar nuestros espacios museológicos de una manera tal que no se entiendan como el mismo aparato de la modernidad adaptado a la lógica de los tiempos posmodernos? ¿Cuál será la nota de alcance de los tres términos, museos, ciencias naturales y naturaleza, a 20 años vista? ¿Cuál será la política de adquisición de colecciones de estas instituciones? Les quiero contar también que cada día estoy más convencido que la llave para solucionar algunos problemas que tenemos como humanidad, la punta del ovillo la tiene Elaine. Hace unos años, en un encuentro sobre ley en museos organizado por Fundación TIPA en Argentina, nos regaló a cada uno de los participantes una piedra con forma de corazón. Con el tiempo me enteré que los coleccionaba. Y quizás se trate de eso, de coleccionar corazones que nos permitan pensarnos de un lugar más emotivo, además de racional. Recordar, acción que promueven muchos de nuestros museos desde sus colecciones, es etimológicamente eso, volver a pasar por el corazón. Orhan Pamuk escribe: la medida del éxito de un museo no debería estribar en su capacidad para representar un Estado, una nación o una empresa, o una determinada historia, sino en su capacidad para revelar la humanidad de los individuos. Confío en que todos los que estamos reunidos aquí somos apasionados por los museos y su devenir,
que a todos nos mueve la pasión de reimaginar constante e incansablemente estos espacios. Valga la prueba la convocatoria de la tercera edición del Museo Reimaginado. Les propongo entonces acciones apoyadas en la razón crítica y en la sensibilidad, en ese orden o en el inverso, siempre sostenidas con pasión. Les pido, más allá que los desánimos que nos pueden y suelen suceder, que nunca la pierdan y que recuerden la última frase de una de las poesías de Joaquín Sabina, que reza: lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le quedan dos puntos suspensivos. Gracias. Quiero usar los minutos que me quedan para invitar a Juan y a Josefa, que son dos productores que participan de nuestro proyecto Veredas de Mercado Agroecológico, para que les cuenten algo, que es otro proyecto del museo, ¿no? La construcción de microrelatos de personas que están vinculadas de alguna manera con nuestros proyectos. Mi nombre es Josefa Aramayo, soy una productora de Cinturón Verde de Rosario y hace 5 o 6 años que estamos produciendo agroecológicamente y antes, cuando yo vení primero acá, no se hacía agroecología. Nosotros trabajamos con los patrones y los patrones lo hacían todo con agroquímicos. Soy Juan Bruschi, he sido productor convencional durante 3 décadas. Le llamo productor convencional a ser productor con agrotóxicos, como manda el sistema. Lo que sí no importa mucho, la salud de la gente no importa mucho. No importa mucho tampoco la conciencia del trabajo que se hace. Lo que me mataba eran cuando nos mandaban a fumigar o que teníamos que echar el veneno y que, digamos, para mí era todo malo, que venía todo el olor, pensaba en mis hijos, pensaba en mí mismo, que no sé hasta cuándo daré y que me voy a enfermar algún rato. Bueno, nosotros nos denominamos la tribu que suena a guachos renegados, que sí somos guachos renegados, pero más que por eso, haciendo un poco de honor a pueblos originarios, porque los pueblos originarios han vivido y sobrevivido los últimos 10.000 años transmitiendo sabiduría. Parte del trabajo de la ecología es rescatar sabiduría también. Nací en Bolivia y hace muchos años que estoy acá. Y bueno, la cultura nuestra nos hace más profundos a la tierra. Mis papás, entre medio de las flores, entre medio de las plantas aromáticas, producían la verdura para consumir, que digamos que nosotros no le decíamos agroecológico, no sabíamos, le decíamos natural directamente. O sea, yo cuando hablo de agroecología y eso, parece que soy yo que hablo, pero no soy yo, es la naturaleza la que habla. Porque la naturaleza quiere que la veamos y quiere que la escuchemos. Cuando uno llega a interpretar eso, independientemente de la religión que puede tener cualquiera, es como que lo estás viendo a Dios a los ojos. O sea que lo puedes ver a cada rato. No todos tenemos ese sentimiento, pero sí, nosotros sí lo tenemos, porque nos sentimos parte de ella y también pronto ella nos comerá a nosotros, nos da de comer, pero después ella nos va a comer también, así que somos parte de la tierra. Comparamos a lo agrotóxico con un arma que no dispara plomo, dispara agentes químicos. Con el transcurrir del tiempo van a afectar la salud de las personas, y no solo la salud de las personas, también va a afectar a la salud de la naturaleza en todo su contexto, digamos, aire, tierra, suelo, ecosistema, biodiversidad. Uy, ese terreno era para ver y llorar, porque era todo deteriorado. Sembraban soja y trigo acá
que era todo con agroquímicos, le echaban veneno y eso dura un montón, no sé, 6 o 7, 8 meses dura y no salen los pastos, ¿ve? Y así cuando yo quería sembrar, todo se me partía, todo venía chiquitito, no venían iguales las plantas, o sembraba un surco, mitad surco cosechaba, la mitad nada, era un suelo totalmente desgastado. Todo lo que se invirtió para destruir en guerras, todo lo que se invierte en destruir para colonizar países, todo lo que se invierte, siempre está metido la ciencia y la tecnología. Y si la ciencia y la tecnología hubiesen sido funcional al bienestar común de la gente, el planeta hoy debería ser un paraíso. Y bueno, yo le hago porque tengo cariño y tengo pasión por esto. Tengo dentro mío, así que si no hiciera agroecología, capaz me sentiría, ¿cómo te digo? Y no sé, decepcionada capaz de mí mismo. Yo hace 2 años y medio que estoy haciendo agroecología y si pudiésemos poner la agroecología dentro de 24 horas, nosotros recién vamos por los primeros 5 minutos, o sea que todo eso que falta por aprender es pura pasión. Y ahora estoy feliz porque es un suelo recuperado y hay producción. Ya dije todo. Ay, qué... Bueno, ahora le doy la palabra a Eduardo Santana del Museo de Ciencias Ambientales. Bueno, pues buenas tardes y quiero empezar agradeciendo a Andrés y a Silvia para participar en este panel, especialmente considerando que yo nunca he trabajado en un museo. Mi formación es como ecólogo, estudio pájaros, creando áreas protegidas, dando clases, pero hace 10 años las autoridades de la Universidad de Guadalajara, una universidad pública, gratuita, que con 270,000 alumnos es de las más grandes del continente, me invitaron a diseñar un nuevo museo de ciencias ambientales en un centro cultural universitario. Así que más que hacer un planteamiento teórico sobre museos, que más bien soy neófito en eso, lo que le voy es a compartir la historia de cómo venimos diseñando este museo que está actualmente en construcción. Y lo primero fue, bueno, está en inglés, pero yo hablo en español. Lo primero fue, las instrucciones es crear un museo de historia natural moderno que hablara sobre la vida y el futuro. Y ya las condiciones eran que no teníamos colecciones, no teníamos edificio, estaba dentro de un centro cultural con un auditorio, un teatro, una biblioteca. Iban a haber, ya existen 45,000 alumnos alrededor que pueden llegar caminando a esta zona a nivel primaria, secundaria y universidad, y el dinero iba a venir en oleadas, o sea, iban a haber tiempos de vacas flacas y de vacas gordas, eso era lo que podíamos recibir. Y bueno, en estos 10 años la universidad ha ido construyendo todo eso, el auditorio, la biblioteca, el centro de alta tecnología en esta zona. Pero para mí había una paradoja que me dijeron cuando lo pidieron, de que cómo iba a ser un museo de lo vivo y del futuro si a todas luces estamos construyendo un futuro que es incompatible con lo vivo. La conclusión que llegué es que lo que integra el pasado, el presente, lo moderno y el futuro es la muerte, en esencia. Cuando la totalidad de individuos de una especie en la totalidad del ámbito geográfico en el planeta muere, esa muerte tiene un nombre y es extinción. La extinción ocurre en el presente, pero para esa especie borra su historia, borra la palabra historia, de historia natural, y para la especie hace que el futuro ya sea irrelevante porque para la evolución y esa especie no trasciende hacia el futuro. Sin embargo, la extinción es muy natural. Se han extinguido más especies de las que viven actualmente en el planeta. Y ahorita estamos viviendo
en la cúspide de biodiversidad. Nunca ha habido tanta vida en el planeta como ahora. Sin embargo, el ser humano está causando la sexta extinción en masa de las especies. Así que enmarcamos el diseño del museo con otras dos paradojas adicionales. La primera, de Eric Hobsbawm, que dice: en ningún otro periodo de la historia ha estado más penetrada ni ha estado más dependiente de las ciencias naturales que el siglo XX. Y ningún otro periodo, desde la retractación de Galileo, ha estado menos confortable con ella. Esta es la paradoja. Y la segunda paradoja de Aldo Leopold es que la paradoja estándar del siglo XX: nuestra tecnología es mejor que nosotros y crece más rápido que nosotros. Son suficientes para descifrar el átomo, para controlar las mareas, para llegar a Marte y a la Luna, pero no son suficientes para el reto más antiguo de la historia humana: vivir en una parcela de tierra sin echarla a perder. Tomamos la trayectoria de 95 años de la Universidad de Guadalajara trabajando en ciencia, en conservación y en justicia social para armar el programa del museo. Y tomamos de modelo la Reserva de la Biosfera, que tal vez ustedes sepan, es un modelo que nace de América Latina, Asia, África y Europa, como respuesta a algo que no funcionaba, que es el modelo de los parques nacionales que nace en Estados Unidos. El parque nacional excluye a la gente, tiene un concepto de wilderness o de silvestre sin gente, en parte por el genocidio y el exterminio que se hizo de las comunidades indígenas en Estados Unidos, y me comentaba Sebastián que ocurrió algo similar en Argentina. Entonces, aquí, en estos lugares donde hay gente, el objetivo de una reserva de la biosfera no solo es conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos, es también desarrollo social e investigación aplicada al desarrollo y a la conservación. Y el otro elemento era: ¿en qué contexto hacemos un museo de historia natural para el siglo XX? El primer contexto es que ya casi el 80% de la superficie del planeta ha sido transformada. Son ecosistemas nobles, solamente queda 20% con poca perturbación. Aparte, ya se acepta que entramos a una nueva época geológica. Los que nacimos antes del 60, nacimos en una época y vamos a morir en otra. Eso nunca había ocurrido antes en la historia. A algunos no les gusta el término antropoceno por machista. Se habla a veces del capitaloceno o del homogenoceno. Pero los geólogos que no creían en esto, después de 3 años encontraron los marcadores geológicos que efectivamente nos muestran que hay una nueva época. Una nueva piedra cubre la tierra, el concreto, en promedio 1 kilogramos por metro cuadrado. Hay toda una capa radioactiva de plutonio y cesio que inicia a partir de la década de los 50. Hay una nueva estrata de metales puros que no existían antes, principalmente aluminio y acero. Hay toda una capa de microplásticos, hay una capa de isótopos de carbón 14 en todos los árboles, en toda la madera del planeta, y tenemos una estrata con grados de nitrógeno y fósforo. Aparte, hay un estrato ya de huesos de pollos fosilizados. Hemos hecho el pollo el animal más abundante de todo el planeta. La otra cosa es que las tasas de extinción la hemos aumentado más de 100 veces de lo que son las tasas naturales. Y ya oyeron estas cifras, pero en abundancia, en biomasa, hemos reducido el 83% de todos los mamíferos silvestres, el 80% de los mamíferos marinos, el 50% de las plantas y el 15% de los peces. Y ya saben, las vacas y nosotros somos el 96% de la biomasa del planeta. Todo lo silvestre, todo lo que está allá, en mamíferos es solo el 4%. Para el caso de las aves, solamente el 30% son aves silvestres. El resto son guajolotes, patos y gallinas. Entonces, estamos llevando la Tierra a una trayectoria en el antropoceno, en el cual va a ser un horno, en esencia, entre otras cosas. Estamos en un umbral donde estas generaciones de ahorita tienen que tomar las decisiones de a dónde vamos. Y sí nos afecta, no es nomás los animalitos. 9 millones de muertes prematuras son por contaminación. Se reduce 24% la edad saludable de las personas por enfermedades.
más niños y ancianos mueren, el 20% del Producto Interno Bruto se pierde en países en vías de desarrollo y 6.2% de la producción mundial se pierde. Hay 4 problemas que nos generan invenciones nuestras que nos autodestruimos. Guerra nuclear, el que pasemos los límites ecológicos del planeta, que ya se explicó, tal vez la inteligencia artificial, pero vinculada a una distribución inequívoca del poder, y hay una 4ª invención que nos está quitando las armas para podernos proteger de esos 3 problemas. El neoliberalismo intensifica la privatización de las instituciones públicas y son las instituciones públicas, las del bien común, las únicas que tenemos para guiarnos para algo que nos ayude a todos. Así que yo propongo que los museos de historia natural para el siglo XXI, su objetivo sea promover una participación democrática e informada de los ciudadanos para que puedan lograr una gobernanza efectiva para la sobrevivencia del ser humano y de las especies que nos acompañan. La inequidad sigue, con esto no hay democracia, la inequidad sigue aumentando. Según Oxfam, 8 individuos tienen más riqueza que el 50%. Y nuestro esquema tradicional no ha funcionado de sustentabilidad después de más de 2 décadas. Más bien es como una matrushka, como lo debemos ver, donde en lo ecológico está lo social y dentro de lo social lo ecológico. Si vemos los 17 objetivos del desarrollo sostenible, en realidad la base es la biosfera, lo que nos da alimento, oxígeno y agua. Pero hay algo todavía más importante desde el punto de vista práctico, y es que la mayoría de los seres humanos vivimos en ciudades a partir del 2007. Aunque cubren solo 3%, consumen 78% de la energía y generan más de la mitad de los gases de efecto invernadero. Algunos vemos la ciudad como un gran hoyo que jala energía, recursos, agua, personas, y otros creen que la ciudad es el mejor invento y es nuestra esperanza para el futuro. La ciudad es nuestra 4ª paradoja por la que trabajamos y diseñamos el museo. Es como el concepto farmacón griego, donde simultáneamente una misma entidad te mata y te salva. Es un veneno y una medicina. Y en la ciudad está el poder público, el poder militar, el poder científico, está la evolución cultural más rápida. Aprendemos a ser más tolerantes en las ciudades a gente que son diferentes a nosotras. El urbanita va a definir el futuro del campo. El urbanita que tiene el poder va a definir el futuro de la naturaleza. Y en los 300,000 años de historia, solamente la ciudad moderna representa el 0.02% de nuestra existencia. No hemos evolucionado en ciudades, no sabemos vivir en ciudades. La ciudad es el gran reto civilizatorio de la humanidad. Y hay toda una serie de causas por las cuales hemos colapsado en el pasado. Y ojo, las comunidades indígenas no occidentales también causaron extinción de especies. No podemos ser racistas. Hay sociedades que saben mejor que otras utilizar recursos, pero todos los humanos de todas las sociedades han causado extinciones y daños ambientales. Pero aparte de las otras, la principal es nuestra inhabilidad, las que han colapsado en el pasado, de ver cambios y tendencias, y ahí eso nos lleva a cultura, educación y cosmovisión. Si viéramos, si todo fuera información, nomás diciéndole a todo el mundo, oigan, estos son los beneficios de la naturaleza, ya con eso lo resolvíamos. Pero qué cosa, mucha gente sabe que fumar mata y sigue fumando. La información es necesaria, pero no es suficiente. Me voy al concepto de Jorge Wagensberg, que falleció el año pasado, de 3 tipos de conocimiento científico, el científico, el artístico y el revelado. Y abordamos el problema de eso, desde espiritualidad y cosmovisión, desde el arte y desde la ciencia. Nos lleva a lo que ustedes ya saben, al salón de musas, ¿okay? A la poesía, a la música, en un museo de historia natural. Así que nuestro museo, su misión es comprender la ciudad e inspirar la conservación de la naturaleza que la sustenta. Es antropocéntrico y es urbanocéntrico, pero
vinculado hacia la protección de la naturaleza. Aspiramos a que el visitante descubra y desarrolle su poder interior y colectivo para resignificar y transformar su cotidianidad. Hicimos un concurso arquitectónico, el arquitecto que ganó, Snojeta, se fue a la ciudad, pero vio que la ciudad tiene límites. Este es Guadalajara, un gran cañón que en 15 millones de años erosionó el agua. Entonces hizo una abstracción, le dio complejidad, dejó que el agua fluyera sobre el concreto y que le diera forma a la roca para generar el edificio que tenemos, pero como esto no es Oslo, de donde son ellos, pues le dijimos que cambiara el techo y ahora ese es lo que estamos construyendo. El edificio es una exhibición en sí misma de sustentabilidad, cultura en el norte, naturaleza en el sur, una obra artística de confluencia al centro que nos lleva a entrar al museo y ahí pasas de la ciudad por el campo para ir a la costa, el campo es lo que se ve verde, la ciudad por el campo a ir a lagos y ríos, y esto es lo que hemos diseñado, que estamos en proceso de hacer, el campo, el altiplano árido, la sala de montaña, la sala de ríos y lagos, la costa y nuestro trabajo con la comunidad. Vivimos en el municipio con mayor inequidad en México. No viven los más ricos ni los más pobres, pero es donde más diferencia hay y tenemos un laboratorio comunitario en la mejor parte de la ciudad donde hay una cascada que sale del edificio. Ya empezamos los talleres de diagnóstico con las comunidades a los lados, los problemas que la propia comunidad nos dice que tiene para ver dónde encaja el museo, unos salones de diálogo y como parte del proceso artístico, literatura de cine, que empezamos cuando empezamos el Plan Maestro en 2009, poesía y cuento, y así es como está el edificio, les voy tal vez no me expliqué y les voy a repetir toda la presentación de nuevo. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Un poeta dice en unos segundos lo que a mí me tomó 16 minutos. Muy bien. ¿Presentación? ¿No las usas? Ok. Silvia Singer, del Museo de la Economía. Hola, buenas tardes. Gracias. Debo confesarles que he trabajado esta presentación. Voy a decirles algo que me recomendó Kathy McLean, hoy cuando platicaba con ella sobre mi presentación. Me dijo, pues díselos a todos, no me lo digas nada más a mí. Y les quiero comentar, he trabajado muchos días y muchas horas y con colegas discutiendo qué podría decir sobre la naturaleza de los museos de la naturaleza en el contexto del Museo Reimaginado. Y para mí esto es un gran compromiso, algunos de ustedes conocen mi trabajo, otros no, pero siempre ha sido un reto importante el tratar de expresar una idea nueva o una forma de mirar una vieja idea que sea una forma nueva. Y entonces la hice y la destruí, la volví a hacer y la he tirado varias veces y hoy cuando llegué aquí llegué muy descontenta con una cantidad inmensa de diapositivas llenas de palabras. Y la gente que me conoce sabe que mis diapositivas nunca traen palabras, entonces era como la antítesis de lo que yo quería decir. Entonces decidí que no voy a usar mi presentación, pero voy a usar unas notas para tratar de dar un orden a mis pensamientos, que finalmente no son míos, yo creo que son los pensamientos que hemos construido juntos durante muchos años, no solamente los colegas que con mucho orgullo colaboramos juntos en el MIDE, sino otros con los que me he podido topar a lo largo de mi historia profesional y que me han enseñado muchas cosas. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué va a hablar aquí un museo de economía acerca de la naturaleza? Bueno, les voy a decir en pocas palabras que el MIDE tiene una sala muy grande de desarrollo sustentable que ocupa un 25% de nuestro espacio expositivo. ¿Y por qué tenemos esa sala?
Tenemos esa sala porque después de descubrir bueno, miren, les digo de una manera un poco, le voy a poner mi cronómetro porque yo sí me puedo ir largo y no debo hacerlo. Después, yo soy bióloga, tengo estudios de doctorado en ecología, he trabajado en museos interactivos como diseñadora conceptual y después dirigiendo, etcétera, por muchos años. Y cuando tomé el reto de diseñar el Museo Interactivo de Economía, me parecía que la economía era lo más aburrido, inútil y totalmente ocioso, y que además, ¿cómo se iba a llevar esto a un museo? Hay gente que me pregunta, ¿pero qué es eso del Museo de Economía? Nos tomó mucho tiempo descubrirlo, armarlo, y armamos un modelo interesante al cual me voy a referir nuevamente en unos minutos. Después de inaugurar el museo, nos hacía falta algo. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de espacios creativos como el nuestro, donde podamos entender cómo los modelos económicos realmente orquestan nuestras interacciones sociales, y lo han hecho a lo largo de la historia de la humanidad, y lo han hecho a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes lugares. Siempre estas relaciones se han establecido en todas partes del planeta. No es un museo de historia, no hablamos de la historia de la economía en el MIDE. Hablamos de los fenómenos económicos, y entonces pensamos, nos está haciendo falta la base de todo lo que explicamos, y es que todos los procesos económicos que vivimos los seres humanos empiezan en la naturaleza. Empiezan en la naturaleza, y se los diré muy fácil, porque usamos materias primas para producir bienes y servicios, y las materias primas ¿de dónde salen? De la naturaleza. Porque utilizamos energía, si no, no podemos transformar. ¿Y de dónde sale la energía? De la naturaleza. Entonces tenemos que comprender cómo es nuestra relación con la naturaleza, y esta sala de desarrollo sustentable en el museo no es una sala de historia natural, pero sí requiere del planteamiento que hemos escuchado acerca de la historia natural, cuál es el estado actual de las cosas y, por lo tanto, cómo interactúa la economía con el estado actual de las cosas. Hay muchos tipos de museos, yo creo que todos aportamos, pero por un momento seamos menos tolerantes pensando que todos nuestros museos lo hacen muy bien. Porque la verdad es que lo que hay que cuestionar es cómo ha sido nuestra relación con la naturaleza. A mí me gustaría empezar por ahí. En primer lugar, quiero hablar sobre la dinámica de esa relación. La naturaleza en sí misma es una entidad dinámica. Nuestro mundo natural está cambiando todo el tiempo, pero también nuestro mundo social. Los seres humanos tenemos un impulso creativo de transformación. Entonces, no solamente transformamos nuestras interacciones sociales, pero también nosotros transformamos a la naturaleza. Entonces, la naturaleza se transforma en ciclos a causa de sus ciclos naturales, pero se transforma también a causa de la actividad humana. Y los humanos dejamos huella en todos los lugares donde accionamos. A mí me cuesta trabajo pensar que hoy día aún existe algún lugar prístino en nuestro planeta. No sé, probablemente alguna muy profunda profundidad del profundo océano, pero al menos sobre el planeta no lo sé, pero aquí los expertos me podrán dar más luz. Utilizamos los recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades básicas, y así ha sido desde los tiempos de los tiempos. Y en esta acción es en donde va la transformación. Necesitamos comer, somos colectores, somos cazadores, y luego nos vamos sofisticando, porque es nuestra naturaleza cultural el transformar nuestras relaciones, nuestras interacciones, el irlas haciendo cada vez más complicadas. ¿Y cómo hemos ido haciendo esto a lo largo de la historia? Tomando decisiones, y esas decisiones, su sumatoria nos ha llevado a donde estamos hoy. Cada vez estas decisiones son más sofisticadas, y cada vez estas decisiones más sofisticadas nos han llevado a un crecimiento hoy insoportable ya de la población, que ha hecho que superemos la capacidad de carga del planeta,
Cada vez este crecimiento nos lleva a resolver nuestras necesidades, pero a crear otras nuevas. Nuestro concepto de bienestar hoy y hace 50 años, bueno, ¿para qué tanto? Hoy, hace 20, hace 50, hace 200, era muy distinto. Y este uso nos ha llevado sin lugar a dudas al abuso. Y en este uso y abuso de la naturaleza, a mí me encanta pensar, y después de esta plática me van a correr de mi trabajo, pero no me importa. A mí me gusta pensar que hoy día existen naciones, países que son deudores de su bienestar y países que son acreedores de su bienestar. ¿Y qué quiero decir con esto? Que los países desarrollados han logrado su desarrollo y sus niveles de bienestar utilizando los recursos de otras zonas del planeta que no han sido tan afortunadas y que han con ello mermado sus posibilidades de desarrollo. Las decisiones de un sistema económico, como es el sistema dominante en el que vivimos, que visualiza el crecimiento eterno, pues nos han llevado a donde estamos, a un uso y a un abuso excesivo de la naturaleza, a una destrucción masiva que ha traído consigo pobreza, hambruna, diferencias, inequidad. Y no solamente inequidad en términos económicos, inequidad en la educación, inequidad en la salud, y con ello, con la inequidad en la educación, inequidades otras muy dolorosas, como la inequidad de género o la inequidad, bueno, todas las inequidades. Yo pienso que es un problema de inequidades en plural. Muy bien, así hemos tomado decisiones equivocadas en un círculo totalmente vicioso, hemos cambiado las relaciones que tenemos con la naturaleza. ¿Y por qué habríamos de conservar a la naturaleza? Se trata de un problema ético, de un problema de empatía, de un problema de bondad, de un problema de simplemente conservar porque hay que conservar. Yo pienso que en realidad hoy hemos llegado a tal gravedad en el asunto, y eso nos lo han comentado mis colegas, que se trata de un problema de supervivencia. Soy una persona que yo en lo personal tengo una visión negativa de las cosas y creo que va a ser muy difícil revertir. El planeta va a seguir existiendo, van a seguir existiendo muchas de las condiciones semejantes a las que conocemos hoy, pero si no paramos esto en seco, no va a haber supervivencia. Y esto de parar las cosas en seco trae consigo la necesidad de una transformación de nuestra conducta, de nuestra manera de consumir, de nuestra manera de producir. Desgraciadamente, este problema de la supervivencia se encuentra cargado de política y cargado de manipulación mediática. Cada día la información científica tiene un menor valor. Los museos de la naturaleza y los museos de ciencias sí tenemos un compromiso fundamental con la supervivencia, con la lucha contra la violencia, contra la discriminación, contra la pobreza, contra esos asuntos dolorosos de la sociedad global hoy día. Y es que tenemos que comunicar la información que es verificable, en la que podemos confiar. Ahora, ¿para qué queremos comunicar eso? Y ya para esto me voy acercando al final. A mí me parece, y esto es un poco regreso al MIDE, vuelvo al museo, que todo este es un problema de toma de decisiones y que los seres humanos no, hoy día, por toda esta situación de complejidad en la que vivimos, por la sofisticación del mundo en el que estamos, por la cantidad de opciones que tenemos, aun cuando tengamos muy pocas, no estamos tomando las decisiones correctas. Y no las estamos tomando porque no tenemos la información correcta y también porque hemos olvidado cómo tomar decisiones. La economía es también la ciencia que enseña a tomar las decisiones y enseña a valorar los costos de oportunidad. La economía no es una ciencia que habla del dinero, ese es solo un capítulo de todo lo que hace la economía, son las finanzas, y no me interesa hablar de ellas, la verdad, eso lo hacen otras gentes. Creo que aprender a tomar decisiones es fundamental y eso es lo que hace el MIDE. Nuestro museo ha sido diseñado en una serie de ejercicios y simuladores para tomar decisiones, todos ellos basados en ejemplos de la vida cotidiana.
Y creo que en ese sentido hemos avanzado, nos sentimos muy avant-garde, pero creo que nos está faltando hacer algo más. Y ahí es donde digo, no seamos tolerantes con nosotros mismos. Creo que nos falta hacer lo que hemos estado hablando durante el reimaginado el día de ayer y el día de hoy. Y seguramente lo seguiremos hablando el día de mañana. Y no creo que los museos de la naturaleza sean en nada diferentes a los otros museos. Me duele el que hablemos de museos entre colegas y profesionales y siempre nos refiramos a experiencias de orden histórico o a experiencias de orden estético y que no consideremos que los museos de ciencias son instituciones igualmente importantes, igualmente valiosas y que enfrentan exactamente los mismos retos. ¿Cuál es ese reto? Convertirnos en espacios que la comunidad utiliza. ¿Qué tenemos que hacer los profesionales? Poner la mesa para que las discusiones de la comunidad puedan convertirse en alternativas co-creadas para buscar una realidad mejor para todos. Creo que esto es básicamente a lo que deberíamos de dedicarnos. Al igual que mis compañeros, me sobraron 5 hojitas de notas, pero como pienso terminar en este momento, pienso simplemente decirles, para mí, el Museo Reimaginado lo veo, lo intuyo como un museo de la historia en construcción, de la historia social de la naturaleza en construcción. Muchas gracias. Bueno, entonces hicimos aquí un breve barrido de formas de aproximarnos desde el museo hacia el entorno natural. Veníamos de la idea del dominio cristiano, la depredación del crecimiento económico, después el universo de las colecciones que marcaron el museo del siglo XX y el siglo XIX, y ahora tenemos aquí 4 conversaciones distintas. Una que habla de empatía, cómo hacer que el museo provoque la empatía, se vuelque a despertar otra clase de emociones en los visitantes. Otra de cercanía, cómo crear contenido, experiencias y programas que tienen que ver con ese entorno y resignificar algo como la agricultura agroecológica y lo que puede significar eso para las comunidades y los mensajes que puede enviar el Museo de Historia Natural. La ciudad como el centro que transforma a partir de sus demandas a los servicios ecosistémicos y cómo ayudar a los visitantes a entender la ciudad distinto para construir algo de relaciones distintas. Y por último, la idea que me queda es la de la información, cómo hacer que las personas se conecten distinto a la información que modela nuestras relaciones y que muchas veces no siempre es lo más obvio, lo más inmediato, lo más directo, sino que hay que entender procesos detrás de la información como en procesos económicos para tener tomas de decisiones conscientes. Entonces, aquí tenemos como un espectro interesante y variopinto de cosas que nos pueden ayudar a tener nuevos enfoques. Obviamente, todo enfoque tiene sus posibilidades y sus limitaciones. Entonces, voy a hacer como unas preguntas breves sobre, desde las limitaciones. Voy a cuestionarlos un poquito, a ver cómo ustedes creen que pueden enfrentar esos problemas. Entonces, arranco, por ejemplo, con Michael. Michael hace una declaración sobre la empatía, ¿cierto? Entonces, yo me hago esta pregunta, a ver si ustedes se la han hecho, y es, la empatía es una condición humana, es una reacción, un sentimiento que es humano, y por lo tanto las cosas que conectan a las personas están limitadas dentro de su ámbito de percepciones. Pero resulta que los ecosistemas son mucho más complejos y probablemente sea más fácil conectarse con ciertas especies que comparten semejanzas con nosotros, como, no sé, mamíferos, animales, etcétera. Pero ¿qué pasa con, no sé, los hongos que pueblan todo el planeta y que probablemente establecer una relación directa de empatía puede ser mucho más difícil, verse representado en los hongos puede ser más complejo? Entonces, si la vida es este entramado tan complejo, ¿cómo crees tú que podemos, a través de la empatía, acceder a unas amenazas mucho más grandes que escapan, o que seguramente sí hay ejemplos, pero no los conozco? ¿Entendiste la pregunta? Yes, I can say it in English. Yeah, the short in English is empathy. It's a human feeling, so that will be connected to things that are similar to us. So
how do we connect empathy with other beings that are not similar to us, like fungus or other species, and how a museum can connect empathy through more complex beings? Yeah, I would challenge that empathy only applies to things that are similar to us. So one example is the work by Peter Godfrey Smith on octopus, for example, Other Minds, which, you're looking at something which was differentiated in a phylogenetic way a very, very long time before, and once you appreciate this is a different kind of intelligence, there is a powerful opportunity for empathy when one looks at behavior. So I think behavior can really be a key to empathy when you go into quite different species. I've recently been very interested in slime mold. So slime mold, I don't know how you say that in Spanish. Do you? So there's been this extraordinary study of slime mold intelligence. I mean, this is a single cellular organism with many nuclei, but it can exhibit what we would think of as intelligent behavior. It can navigate through a maze to find food and so on. Very bizarre, something that is very, very distant from humans. But if you look, there's a new film that Audrey Dussatour, the researcher in France, has made about slime molds, and people feel a powerful emotional connection with something which is absolutely different from us. So I think that for me, the key is behavior. So if we can, not just to think about the organism, as in the classic natural history museums, but to think about the behaviors that we share. And that can, I believe, release empathy for species that are really radically different from us. Any other reactions to any comment? You are open just to interrupt and get into the thing. If not, I will keep asking you. Maybe the audience also. And the audience also. If any wants to share or ask anything, we're open to it. Nobody. Okay, easy. Okay. El micrófono, la de música, me gustó enormemente tu ponencia, tu presentación, Silvia, principalmente el acercamiento hacia el hecho de que los países ricos están viviendo a costas de los países pobres. Pero aquí hay otra cosa que yo también creo que es muy importante mencionar, y es algo fundamental museológicamente. Hay una ley, es una ley económica. Esta ley no está escrita en ninguna constitución y hay que derogarla. Esta ley establece que la explotación es válida, es legal. Y esto también es un fundamento de el sistema capitalista. Mientras este persista, creo, más bien dudo enormemente que el cambio pueda ser llevado a cabo a menos que exista toda una presión social para ese cambio y para cambiar un sistema que vive del otro a un sistema donde todos vivimos para todo. Y en ese sentido, esto es un fundamento, lo considero un fundamento dentro de lo que son los museos para enfrentar aquello que son verdades y aquello que tenemos que mostrar dentro de los museos, queramos o no, para poder llevar a cabo un cambio con la verdad, con un enfrentamiento hacia lo que de veras tiene que ser. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo tengo aquí una pregunta abierta también, se las hago a ustedes dos, a ver quién quiere saltar, ¿cierto? Y es, entramos al universo de rescatar, bueno, creo que es algo más a Eduardo directamente ahora que lo pienso, pero es un museo que pone en el centro a la ciudad
un museo que es muy antropocéntrico y por lo tanto eso puede dejar por fuera prioridades que están afuera del marco de las necesidades y las urgencias de otras especies en el planeta. Como que de pronto la idea de servicios ecosistémicos de pronto será que limita el rango de cosas que podemos decir que tienen que ver con la vida y que no siempre conectamos de manera tan obvia. ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, lo primero es que como dijeron ayer, creo que fue, el museo no puede ser todo para todo el mundo, por eso hay muchos museos diferentes. Igual nosotros tuvimos que definir qué cubríamos. Entonces, vamos si tal vez mi filosofía personal es más bien biocéntrica, aún así, por razones pragmáticas y por la explicación que di de dónde está el poder y la ignorancia del urbanita que tiene el poder para definir muchas cosas, es que lo planteamos de esa manera. Yo creo que la empatía, por ejemplo, que es un elemento fundamental, o sea, ¿cómo hacemos pertinente lo que aparentemente es superfluo? ¿O cómo hacemos extraordinario lo que en general parecería aburrido? Ese es uno de los retos para poder ayudar. Ojo, y no es traer la realidad al museo, es inducir, porque no estoy poniendo dioramas, es inducir a que la gente vaya allá afuera a tener la experiencia de la naturaleza y hacerlo. Tenemos 170,000 adolescentes en el sistema de preparatorias. Hacerlo con un lenguaje para ese público tan difícil, muchos de ellos urbanos, aunque tienen abuelos que vienen del campo, etcétera, dependiendo de dónde estén, que se acerquen a lo auténtico y a lo natural si definimos la ciudad como el hábitat más artificial, y lo artificial es lo hecho por el hombre, claro, el ser humano, perdón, pero el ser humano pues es natural, así que todo lo que haga el ser humano, lo artificial es natural por esa definición. Entonces ya de pronto se va perdiendo y entonces vemos que las justificaciones tienen que ser tal vez por nuestro propio bien, pero nuestro propio bien, así como la empatía, finalmente aterriza en el amor. O sea, no proteges lo que no amas y no amas lo que no conoces. Entonces finalmente tanto la empatía, creo yo, como hasta decir, por el bien de los míos, no voy a destruir lo que me está dando. Inclusive eso está basado en Mahora, aunque parezca egoísmo. Bueno, no sé si eso contestó tu pregunta. A ver, aprovechando eso, hago una pregunta abierta, incluso ahí al público, ya te voy a dar la palabra. Y es que hace poco salió en New York Times una provocación. Esto es una provocación, entonces soy solo el mensajero, no soy el autor. Y la provocación la hizo un ornitólogo que publicó una columna diciendo: nosotros no deberíamos conservar nada. ¿Para qué conservar? El planeta se la ha llevado bastante bien con las extinciones. Es más, ha multiplicado muchas veces en extinciones masivas, como la explosión del Cretáceo, la llegada del meteorito, bueno, una serie de procesos que pusieron una presión tal al planeta que a la larga todo se regeneró, ¿cierto? Entonces, ¿quién dijo que a la Tierra le importa la conservación? ¿Cierto? ¿Quién dijo que a la naturaleza le interesa que alguien salve a un caimán que está en un río esperando, tomando el sol, ¿cierto? ¿Por qué nos debería importar conservar, ¿cierto? Y entonces aquí viene la provocación, y será el hecho de conservar esta urgencia de la empatía, de la ética y de todo eso como una especie de algo casi religioso, casi que no sabemos muy bien por qué hacemos, pero que tenemos que hacer. Entonces la pregunta abierta es: ¿por qué deberíamos conservar? ¿Por qué es importante que sí hagamos acciones para la vida si a la larga el planeta se le ha ido muy bien con extinciones también? ¿Alguno se atreve? Silvia. Dale. No, es muy breve. Yo creo que cambiaría la pregunta. La pregunta es: ¿por qué nos debería importar no destruir, no conservar? Porque acá empieza un juego de responsabilidades diferentes, y es un juego que el neoliberalismo tiene muy claro, ¿no? Hacer creer que todos tenemos las mismas responsabilidades en cuanto al cuidado del ambiente. Entonces, yo, reciclando plástico,
no tengo el mismo impacto ni la misma responsabilidad que una empresa que hace fracking o una empresa que hace monocultivo. Entonces, yo creo que en realidad el planeta va a sobrevivir sea como sea sin nosotros. Creo y coincido con vos que hay que sincerarse en esto y que lo que estamos haciendo es básicamente sosteniendo o bregando por la supervivencia de la humanidad. Creo también que lo que hay que hacer es justamente esto, reconstruir los tejidos sociales para que la humanidad sea más humana. Y creo también que hay que ser muy responsable y muy sincero con las diferentes responsabilidades en cuanto en torno al cuidado del ambiente, ¿no? Me parece que un poco por ahí va la respuesta. Yo quisiera agregar a ello un par de cosas que no dije y que bordan en esto. Yo pienso que efectivamente se trata de un problema de sobrevivencia, de un problema de la humanidad tratando de permanecer. Y me parece que la única forma de hacerlo es precisamente en la búsqueda de nuevos modelos. Y si no buscamos esos nuevos modelos, no va a haber tal, porque el modelo actual es un modelo fracasado, es un modelo que nos lleva a la destrucción y no a la conservación. Por otro lado, esos nuevos modelos tendrán por fuerza que ir a la cero pobreza, a la educación y al bienestar para todos. Si esos nuevos modelos no consideran estas situaciones, vamos a volver, estamos en lo mismo. Entonces, yo lo veo como un cambio de paradigma, yo lo veo como un cambio de paradigma que va desde la vida cotidiana de los individuos hasta nuestras interacciones sociales. Y en ese sentido, creo que todo esto tiene sentido porque para mí el acceso a la naturaleza y la existencia de la naturaleza que habilita nuestra sobrevivencia es un derecho humano. Tú, cuando estábamos organizando el panel, decías, me gustaría que presentaran primero qué piensan ustedes y luego qué hace su museo y que dieran un ejemplo. El MIDE está trabajando ahora en la renovación de la Sala de Desarrollo Sustentable, precisamente no solo alrededor de los 17 objetivos, que son una agenda común, o sea, tenemos una agenda común, pero con la mirada de que la naturaleza y el acceso a los bienes de la naturaleza es un derecho de las personas, de los seres humanos. Yeah, I think it's really interesting, this question about, are we going to go extinct? You know, and so if we devastate the environment, as we have been doing for particularly since the 19th century, are humans going to disappear? And I think it's hard to give a definite answer to this because we've shown a remarkable ability to coexist with a high level of ecological degradation. But on the other hand, I think that when systems become reduced to a smaller number of species, they're less resilient. And we know, I'm from Ireland, so in Ireland in the 19th century, there was huge dependency on just one crop, the potato. And when a potato blight hit, a huge proportion of the population, millions of people, so 1 million people died, 1 million people had to emigrate, right, from Ireland, mostly to the US or to the UK. But we don't have anywhere to emigrate to now. You know, where do humans emigrate to? I don't believe this stuff about Mars. I'm not convinced that we're all going to go to Mars. I think resilience, the loss of resilience of our systems is one key argument. And then another argument is time. So right now we're sitting in a monastery that was created 400 years ago by the Dominicans. But the spider up here evolved 300 million years ago. So think of what it is to destroy something that has been evolving to work in natural systems for 300 million years. You know, think of how we feel when we destroy a cathedral or a monastery. So there's something about the respect for time that I think is also important, that the time of creation, just in terms of people understanding the importance of preserving biodiversity. And I think there's also, you're an economic museum, coming back to spiders. Spiders have been
doing 3D printing for hundreds of millions of years, and humans have just started learning from this. How many learning opportunities are we going to lose if we do not preserve the biodiversity around us? Yo solo quisiera comentar que, bueno, una frase de Aldo Leopold también, que en español sería algo así como la primera regla para inteligentemente comprender cómo algo funciona desarmándolo es guardando cada una de las piezas. Si tiras una pieza, ya después cuando lo tratas de armar no te va a funcionar. Entonces todavía no entendemos cómo funciona el ecosistema. Si hay cosas que nosotros pudiéramos, por ejemplo, hacer pozos de absorción para aumentar la infiltración a los mantos freáticos y aceleramos un proceso natural tal vez en nuestro beneficio. Pero nadie nos dice que a la larga vamos a poderlo hacer. Cuando inventamos los aerosoles, sin saberlo creamos un hueco en la capa de ozono. Finalmente tuvimos que dejar de usar aerosoles, o por lo menos ese tipo, para hacerlo. Finalmente, tal vez la pregunta no es tanto si el ser humano se va a extinguir. Pues se va a extinguir. O sea, hay muchos otros humanos. O sea, es que ya han habido, no somos los únicos humanos en el planeta. O sea, han habido muchas especies y ya sabemos que somos híbridos de varias especies de seres humanos. O sea, ni siquiera somos puros. O sea, entonces el punto es más bien el sufrimiento. Yo creo que la pregunta es si vamos a sufrir. Y el sufrimiento es, yo creo que lo fundamental en relación a eso. Yo le pregunté a un maracame huichol, que falleció también, igual que Wagensberg, que dimos una conferencia y él habló del águila, del peyote, que mostraron ahí, del jicuri, habló del venado. Y entonces yo le pregunté, bueno, está bien esos que tú conoces y te ayuda a ver más profundo, pero ¿qué tal si hay un pececito cuando tú vas que tú no conoces? ¿A ti qué te importa si ese pez se extingue o no? Y dice, bueno, es que yo no conozco ese pez, pero ese pez le da información a las deidades y las deidades se comunican conmigo. Y ese pez es importante por esa información, ese flujo de información. No me dijo el flujo de información, pero en esencia fue eso lo que me dijo. Entonces, para mí fue maravillosa la contestación por las implicaciones que tenía. Bueno, hay algo poético en esto. Este es el panel de los museos de ciencia, ¿cierto? Somos hijos de la ilustración, ¿cierto? Del pensamiento crítico que construyó el conocimiento. Y digamos que lo poético de todo esto es, bueno, no sé si alguno se leyó el libro En defensa de la ilustración de Steven Pinker, que es básicamente un memorando de optimismo de lo bien que estamos en todo, en educación, en economía, en crecimiento, en descenso de violencia, de guerras, de todos los indicadores posibles, y sin embargo de medio ambiente bastante poco, ¿cierto? Porque claramente no son tan optimistas los números allí. Entonces lo poético detrás de esto es que cité ese ejemplo porque él, yo creo que deliberadamente lo separó, precisamente porque por un lado los números no lo privilegian y porque no vamos bien ahí. Y una reflexión es que finalmente todas las razones que ustedes han dado ante la pregunta provocadora, fíjense que se basan en algo que es, digámoslo así, anti la ilustración. Debemos hacerlo por algo de lo que no sabemos. O sea, no sabemos una gran mayoría de cosas de por qué sí es importante conservar cosas. Y lo poético es, confiamos en algo que ni vemos, que ni sabemos, que no está demostrado del todo y que sin embargo sentimos la urgencia de hacerlo, ¿cierto? Una urgencia probablemente biológica, probablemente evolutiva, probablemente que nos envía una información de otro lado y que no siempre tenemos que tener todos los datos para saber que tenemos que dar un salto que declara como importante algo que no comprendemos del todo bien, porque evidentemente no sabemos de las funciones ecológicas de una gran mayoría de cosas que están en la vida. Entonces, nos quedan apenas como 5 minutos, entonces te voy a dar primero la palabra a ti. Si van a hacer preguntas, les voy a hacer solo una solicitud, una frase corta que ojalá termine en signo de interrogación. ¿Listo? Gracias. Yo no voy a decirlo tanto, nada más me gustaría saber cuántos de aquí son divulgadores de la ciencia. Muy bien. Bueno, yo soy Ricardo Aguilar, divulgador de la ciencia en México también, y creo que los divulgadores de la ciencia somos la parte primordial o un complemento de los museos de ciencia, porque unimos dos grandes cosas: la empatía
por la naturaleza, el amor por comunicar y también el amor por la ciencia. Entonces probablemente seamos nosotros, y bueno, como se fueron como hablando de más cosas, me regresaba un poco a lo del Museo de Ciencias Ambientales con esto de los jóvenes y cómo se va a comunicar. Creo que somos los divulgadores de la ciencia los puntos clave también para poder encontrar o hacer, más bien, que la empatía entre los usuarios y el contenido de los museos sea verdaderamente nutrido. Y la segunda es que, como divulgadores de ciencia, también tenemos la oportunidad de decir las cosas crudas, como son en la realidad, sin apegarnos a romanticismos más allá de querer convencer a una persona. Entonces, los divulgadores a veces dejamos preguntas al aire y eso genera una reflexión mayor. Gracias. Kathleen, ¿quiere decir por allá algo? Thank you very much. This was a very important session, and every single one of you said something that really got me going and thinking about. I've been spending the last 3 years very depressed. I know Sylvia and I talked about this a little bit, about just what's going on our planet. I think that this morning with Elaine talking about, or yesterday about love and letting in the people, even the people we hate, talking about empathy, all of these things I totally agree with, and yet it makes me very anxious to hear you all talking. And the reason I feel anxious is because I think the most important thing that is going to make the difference in the long run, and we're really down to the wire here. We have, we don't know what's happening tomorrow. We don't know what's happening in Colombia today. We have some important problems that we have to deal with, and we aren't talking about our own behavior. We're talking about things that we all agree with. Who's going to say we shouldn't love? Who's going to say we shouldn't be empathetic? But what does that mean in terms of our own behavior? Look at what we're doing. We love people, and yet we're doing the very things that in lectures we would say are really bad. I looked at all of you're talking about our organizations, museums that I love, and I'm seeing these grand, gorgeous new buildings. Look at the amount of resources that we're consuming in doing all this work. Where is the mirror? There's another session going on about the curator, and I have a lot to say about the curator, which I won't go into here, but I think even more importantly, where is the mirror? And I think Sylvia got closest to it. Where is the mirror that we have to hold up to ourselves and to our institutions to say, how are we going to do things differently, seriously differently? Because we've got to lead that charge or it's not going to happen. Atenea Morales de ZigZag, Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología ZigZag, Zacatecas. Hay varios comentarios que han realizado y que me parece súper importantísimo recalcar. Bien dice Kat, ¿cómo podemos hacer diferente? Tenemos que hacer diferente y creo yo que tendríamos que, como museos, como divulgadores, como curadores, como todos los que estamos aquí, reflexionar primero en lo individual. Y ahí retomo lo que dice muy bien Silvia, es solo cuestión de toma de decisiones. Y retomo lo que hablábamos en la mañana, en las pláticas, de esa necesidad de actuar realmente como museos, como gente que pudiera influir en las decisiones de otras personas. Pero si en lo individual no lo hacemos primero, ¿cómo queremos lograrlo en nuestros museos? ¿No? Y hago la reflexión un poco en el sentido de, por ejemplo, en este evento el día de hoy, ¿cuántas personas decidieron dejar el vasito de café y optar por llevar un termo como trae Silvia a que le sirvieran, ¿no? ¿Cuántas personas de nosotros, o aquí la misma organización, prefirió traer botellas de plástico, que estamos consumiendo un montón en estos días, a sustituir por despachadores de agua, ¿no? O sea, parecen cosas tontas o simples, pero que realmente tienen mucha relación con lo que realmente estamos haciendo en lo individual. Y si queremos reflejar eso en un cambio de paradigma
en nuestra población, en la población a la que estamos cercana, pues tenemos que empezar con eso, ¿no? Es solo esa reflexión. Thank you so much for the last two comments and questions. And I think this is a very important conversation. I think it is very important to look at our own behavior and to consider how each one of us is having potentially a negative impact through maybe the foods that we eat, or what the effect of that is. And I think museums can help people have those conversations and analyze their own behavior, and I think that's very important. I also think, though, that we sometimes fall into the trap of thinking that all actors have equal impacts, and that's not true. So there are some actors who have disproportionate negative impacts on these topics. And sometimes it can be risky to just think about whether I'm recycling enough as an individual, as opposed to, for example, the actions of oil companies or industrialized agriculture, or policies which encourage deforestation by governments. And I think that we really should be mobilizing people also to address these actors who have a disproportionate negative influence on the environment. So, for example, if one looks at oil companies, people talk a lot, oh, I shouldn't fly or I should drive less, etc. And it's true. It's absolutely true. On the other hand, I mean, if you think about the war on drugs, for example, imagine if people fought the war on drugs just looking at the consumer, just looking at the addicts, and not focusing on the production of the drugs, right? That wouldn't really make sense. But that's what happens with oil. People look at the consumer, they say, oh, we need to change our behavior, and that's true, but they actually subsidize the oil companies that are producing taking the carbon out of the ground, literally. So these are systemic problems that I think we need to be the places where people can have conversations about those. We need to empower people, we need to connect them with people who understand these issues, whether it's big agriculture, meat production, etc. And yes, we do need to look at ourselves in the mirror, but I think we also need to hold up the mirror to power. Bueno, Eduardo, hacer último comentario. Bueno, gracias. Hicimos la Feria del Libro en Guadalajara, impacto de energía, y el impacto número 1 fueron los boletos de avión en primera clase. Y el impacto número 2 fueron los boletos de avión en clase turismo. Más que las luces, que el transporte local y eso, sí tenemos que verlo de manera sistémica. Y aunque esto no es la boda, estamos contratando diseñadores de exhibiciones. Sí, lo que decías tú ayer, Michael, el problema no es que tú estés consumiendo productos, pues, además, si es un problema el que estés consumiendo productos derivados del petróleo, el problema es que ¿por qué tenemos que sacar el petróleo? Si no saliera de ahí, probablemente no debería dar a la atmósfera, y así con todo lo demás. Les agradezco mucho a todos esta sesión, gracias a nuestros panelistas, un aplauso para todos ellos.